Precisamente vamos a conversar a esta hora de la mañana, abriendo el programa, con el defensor del pueblo, el señor Josué Gutiérrez Cóndor. Está con nosotros. Bienvenido, muy buenos días y muchísimas gracias. Queríamos pedirle primero un comentario sobre la decisión de la Procuraduría de denunciar a Jorge Flores por este recorte de sueldos. Un escándalo que además ha obligado al señor Flores a pedirle disculpas a la expresidenta del Parlamento, Mary Carmen Alba, a quien se refiere él en este audio frente a los trabajadores como alguien que practicaba ya antes esta misma modalidad, al punto que, bueno, ante los reclamos de la señora Mary Carmen Alba y del escándalo suscitado, él decidió publicar una carta pidiéndole disculpas. Usted ha sido congresista de la República, ¿qué podría comentar sobre esto? Mavila, buen día. Buen día, señor defensor. Grato de estar acá. Gracias. Y siempre respaldar las acciones que tienen que ver con denuncias que sale de la Procuraduría Pública, señalando algunas acciones que indudablemente perjudican la imagen del Parlamento. Cuando usted era congresista, ¿esta era una práctica frecuente? Creo que en ningún periodo ha sido tanto como esto. Naturalmente han habido. Pero ha sido antes. Han habido, pero ha sido, creo que el caso más emblemático es de un ex colega en mis tiempos que ha sido desaforado. Voy a no revelar el nombre para... Pero lo conocemos prácticamente, hubo un techo. Pero si fue desaforado es de público conocimiento, ¿no? Sí, pero a veces ya cuando las personas pagan su condena y todo, no se olvide usted que el derecho al olvido, que es, digamos, lo que hoy se está discutiendo en el ámbito parlamentario, por lo menos en el ámbito, establecen algunos parámetros máximos si las personas han cumplido su condena, pero como vuelve usted a decir... y antes de nosotros han habido otros casos también, o sea... Sí, claro, lamentablemente la historia no se borra. En cada periodo está eso, ¿no? Entonces, yo creo que los temas de comportamientos y de actitudes que tiene que mantener el parlamentario siempre tiene que ser para dignificar el quehacer del Congreso como un conjunto, ¿no? Entonces, a veces, por estas cosas que ciertamente son reprochables, se compromete a todos, ¿no? Y yo sí creo que es malo generalizar. Conozco a muchos parlamentarios, damas y caballeros, que son unos señores, ¿no? O sea, son personas muy muy dignas de ocupar ese cargo y todo, pero creo que también ha habido casos. No sé, creo que ha sido un poco producto de lo que hemos tenido, ¿no? O sea, un tema relacionado básicamente a una relación o a un relacionamiento en su momento con el Ejecutivo, que no tuvo quizá ese mecanismo del cuidado de la cosa pública. Entonces hubo un desbarajuste, cada quien hace lo que puede, cada quien hace lo que quiere, y entonces uno encuentra ciertamente que las instituciones empiezan a ir en un proceso decadente, ¿no? Pero yo estoy seguro que el Parlamento... ¿Es este un Congreso decadente, diría usted? No, por eso no me gusta generalizar. Yo estoy seguro que los mecanismos... La pregunta era, ¿por qué cree que este fenómeno se ha multiplicado? Es decir, usted nos recordaba en el caso en el que usted participó como integrante del Parlamento y decía, bueno, creo que hoy no se ven muchos más casos o nunca se había visto una situación como esta. Hoy ya podemos hablar de un número importante porque los conocidos son 10. Pero de pronto, y no son todos los que... Pero yo estoy seguro que dentro... la lista. Entonces, la pregunta es, ¿por qué cree que esta práctica aumentó en el tiempo? Pero ¿Qué pasó? ¿Se perdió la calidad del Parlamento? No, siempre se dice que cada Parlamento es peor que el otro, y no es verdad. Yo creo que hay personalidades interesantes, importantes dentro del Parlamento, y sí también, pues, como usted comprenderá, estos temas, por ejemplo, de procesarse a 8 parlamentarios, indudablemente el solo hecho de procesarse ya es de por sí un tema de cuestionamiento. Pero estoy seguro que muchos de ellos que están procesados no es tanto como se puede señalar. Por ejemplo, hechos donde un congresista es ajeno a lo que hacen en su despacho, sus asesores, y que después se entera juntamente cuando ya hay una denuncia. Claro, está comprometido porque no ha tenido celo, no ha tenido cuidado, pero tampoco hay una intervención directa. Entonces, yo creo que hay que hacer esos distingos que nos van a dar la certeza de quizá de una opinión o de un juicio de valor mucho más claro, ¿no?, del tema. Entonces, no es bueno generalizar. Yo entiendo que el Congreso en este nuevo ciclo que se apertura va a hacer los esfuerzos de activar sus mecanismos de control interno para que la ciudadanía pueda tener cierta
cierta tranquilidad respecto a de las actuaciones prolijas que pueda tener el Parlamento, ¿no? Usted mencionó el caso sin nombrar a la persona de Mijael Urtecho, quien efectivamente fue hallado mochando el sueldo de sus colaboradores, razón por la cual él fue inhabilitado de toda función pública durante 10 años. ¿Usted piensa que esa misma sanción debería adoptarse en este caso? Los elementos de prueba en ese entonces daban lugar a ese tipo de calificación. Y si ahora fuera lo mismo, yo creo que es el mismo camino que tiene que seguirse, sobre todo porque hay que tratar de ser bien objetivos, ¿no? Claro, o sea, claro. Cuando hay pruebas relevantes, instrumentales que acreditan, no hay nada que hacer, o sea, es más, yo creo que... ¿El audio propalado el fin de semana le parece a usted una prueba contundente? Los audios son prueba instrumental, que son una prueba muy valorada en todo tipo de procesos, y no puede ser menos en un proceso administrativo como el Parlamento tiene el área de una comisión de ética que juzga justamente esos temas, ¿no? Por lo tanto, en su análisis, el congresista Jorge Flores debería seguir el mismo camino que siguió el señor Urtecho en su momento. No me atrevería a decir, creo que eso es responsabilidad de los parlamentarios, sabrán ponerse a la altura de las circunstancias. Por otra parte, ¿se ha pronunciado usted en días pasados a propósito de un contrato firmado por la Municipalidad de Lima con una empresa extranjera que ha construido vías sometidas a peaje? Ha habido una discusión sobre eso. Ese contrato preveía que en caso de disputa esto fuera visto por un tribunal de arbitraje internacional. Todos los contratos... Cosa que se ha hecho. Y sin embargo hay quienes quieren declararse en rebeldía frente al arbitraje internacional. ¿Y usted está respaldando eso? No, vamos por partes, querido Fernando, y creo que la ciudadanía tiene todo el interés de enfocarse a este tema. Todos los contratos de carácter internacional siempre tienen una cláusula de carácter arbitral. Y eso es la característica que además lo regula la ley de las asociaciones público-privadas, o sea, para darle cierta garantía, cierto estatus, digamos, de estabilidad jurídica. Y claro, si un contrato es válido, mínimo tiene que usted brindarle una garantía a cualquier contratista, ¿no? Y eso está bien, eso jamás vamos a oponernos a eso. Pero cuando los contratos son producto de la festinación del acuerdo que va contra el Estado peruano, entonces ese contrato ya no tiene un fin lícito. Los elementos constitutivos del contrato en materia civil, eso es lo que primero aprendemos, creo que cuando estudiamos el derecho, dice con claridad que el fin del contrato tiene que ser lícito. ¿Y cómo puede ser lícito si un contrato contraviene la Constitución política del Perú en términos de transitabilidad, que es un derecho inherente a todo ciudadano? ¿Cómo puede ser lícito si hay una cláusula de redondeo contrario al Código del Consumidor? ¿Cómo puede ser lícito cuando, además de todo esto, nace producto de un acuerdo subrepticio solo con el ánimos de perjudicar al Estado? Entonces yo creo que el Estado como tal ha dejado en orfandad a la Municipalidad de Lima hace mucho tiempo, sin que eso me exime de pronunciarme respecto al ámbito administrativo, al ámbito penal y al ámbito civil, que nunca se activó. O sea, el ámbito civil para mí... Para eso es que se recurre a un arbitraje internacional, justamente. Por eso. No puede ser una de las partes que decida unilateralmente. Eso. No estoy de acuerdo ya con lo que firmé. Muy bien, muy bien. Hace años han pasado. Yo le ruego que para contestar eso, y para ir también al tema que le concierne, que es rompiendo cadenas sobre niños y adolescentes, nos permite ir a una pausa, conteste este punto y hablaremos sobre otros también, por favor. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Vamos a la pausa y regresamos con el Defensor del Pueblo, 8:16. A las 8:22 minutos de la mañana conversamos aquí en las cabinas de RPP con Josué Gutiérrez Cóndor, Defensor del Pueblo, y Fernando le había preguntado sobre su posición respecto a la posición, valga la redundancia, que ha adoptado la municipalidad en tanto al arbitraje o a la medida cautelar que hay con relación al contrato de los peajes, a este contrato que la municipalidad desconoce porque dice que es corrupto, es un contrato producto de la corrupción y que por lo tanto hay que desconocerlo y anularlo. Pero este es un proceso arbitral que va a tener o que va a seguir su curso. Y usted dice que está bien, que de alguna manera hay que respaldar este desconocimiento. ¿Por qué no esperar el resultado del arbitraje si sabemos que tenemos la razón de nuestro lado? Pensamos distinto con la Municipalidad de Lima.
Eso no significa que vamos a oponernos a las acciones que legítimamente tienen que hacer ellos. Y pensamos distinto porque ellos parten de la idea de que ese contrato es válido. Y lo único que están haciendo es activar la cláusula 17.7 que firmaron entre partes, que viene a ser la resolución del contrato por caducidad. Entonces, cuando ellos aplican eso, ¿qué implica? Ellos van a pagar una penalidad, o sea, la Municipalidad de Lima va a pagar una penalidad, y esa penalidad equivale entre 250 millones a 500 millones de soles, ¿ok? Entonces, en resumen, si se diera la aplicación de esa cláusula, el gran ganador va a ser la empresa contratante, Rutas de Lima, ¿ya? Y la Municipalidad tiene que cargarse para sí el pago de esa cláusula de caducidad. La Defensoría no piensa eso. La Defensoría piensa que ese contrato es espurio, es nulo de pleno derecho. Y no porque queramos proteger la estabilidad jurídica, que es la garantía de la inversión privada, podemos someternos a un acto contrario a la ley y a un acto que ha vulnerado. ¿Cuál es la propuesta concreta? La propuesta concreta es que tiene que activarse. Lo correcto hubiera sido, y ojalá a futuro se haga, que eso se vea en la justicia peruana. No obstante, hay que reconocer que el decreto legislativo de asociaciones público-privadas ordena que estos contratos tienen que tener una cláusula arbitral y que sea el árbitro el que resuelva la nulidad de contrato. Al haber sido una de las partes, permítame para que quede claro, por favor, al haber sido una de las partes, el Estado peruano, en este caso la Municipalidad de Lima, lo que tocaría es precisamente que alguien neutral, en este caso un arbitraje, decida cómo se resuelve ese contrato. Correcto. Es decir, el Estado no puede de parte, porque el Poder Judicial es parte del Estado peruano, no puede de parte encontrar una solución al conflicto que se ha suscitado. Por eso le digo, ¿cuál es su posición? En ese análisis, está muy bien en ese análisis dentro del marco normativo. ¿Ok? Lo que usted ha dicho está correcto, dentro del marco normativo. Yo quisiera que fuera al revés, pero no es, y hay que ser respetuoso de la ley. Y dentro del marco normativo usted establece que es el árbitro el que tiene que resolver. Y está bien, pero ¿sabe qué tiene que resolver? La nulidad del contrato. Ese árbitro que usted dice que tiene que ser ajeno a las partes, tiene que resolver la nulidad del contrato. Y han pasado 10 años y no hay una sola demanda de nulidad de contrato. Lo que ha existido son cuestionamientos a cláusulas, a modificaciones extracontractuales, a relaciones patrimoniales, cuando el fondo del asunto es decirle, señor, este contrato es espurio y ha nacido bajo el contubernio de la corrupción, que no estoy dispuesto a soportar un día más que sigan violando a mis hermanos peruanos. No, o sea, el Estado peruano tipo Venezuela. No, falso. Es que el Estado actúe prescindiendo de nuestros compromisos internacionales. No, señor. Dentro de la legalidad, dentro del Estado de Derecho y dentro de las capacidades que tiene todo Estado a defenderse, tiene que acudir el Estado peruano, el Ministerio de Justicia a través de su procurador, tiene que decirle al árbitro internacional, este contrato que ha firmado la Municipalidad de Lima con el señor tal es nulo porque ha nacido producto de la corrupción. Es indignante, señor Fernando, es indignante que los peruanos sigamos pagando los peajes frente a una contraprestación de inversión nula. Bueno, hemos comprendido su punto de vista, esperamos que eso quiera decir que ese tema tiene que ser sometido al tribunal arbitral. Como debe ser, de acuerdo a ley. Y veremos si está de acuerdo con usted en que el contrato es nulo. Tarde que temprano, doctor Fernando, un favorcito, tarde que temprano, la justicia en lo penal va a resolver este tema. Y yo le voy adelantando con el cargo de la prueba que está en curso del equipo especial Agajato y de los juzgados que están viendo el tema, va a terminar en una sentencia condenatoria. Bueno, ese tema no me pronuncio, pero si hay una sentencia condenatoria diciendo que este contrato es espurio, es lesivo, ha nacido bajo contubernio, ha nacido bajo todos esos parámetros, auspiciado bajo todo eso, la pregunta es, o sea, de acá a 5 años, a 10 años, vamos a decir que entonces que nos devuelvan la plata, no nos van a devolver nada. Y entonces todos los peruanos habremos pagado todo este tiempo algo que nunca debimos haber pagado. Está claro su punto de vista, pero para cerrar el tema, también queda claro que usted está
en la opinión de que debe ser el tribunal el que al final tenga la última palabra. Correcto. Perfecto. Entonces, el tema está resuelto. Pasamos a preguntarle ahora por otros asuntos. El programa, por ejemplo, Rompiendo Cadenas, que la Defensoría ha creado. Un programa Rompiendo Cadenas, dice, para dirigir a defender los derechos de la niñez y adolescencia con madres, padres o cuidadores que se encuentran en establecimientos penitenciarios. Vamos a ir a la pausa, son las 8:28, y al volver le pediríamos que nos explique en qué consiste y por qué se justifica la creación de este programa. Muchas gracias, doctor. Vamos a la pausa y regresamos. 8:35, estamos conversando con el defensor del pueblo, señor Josué Gutiérrez, quien después de habernos explicado su punto de vista sobre el contrato con Rutas de Lima, sobre peajes, nos está explicando su acción en los penales para proteger a los 100 menores de edad, entre ellos niños de muy baja edad, que se hayan viviendo junto a sus madres en las cárceles. ¿Qué es lo que se propone hacer usted por esos 100 niños que viven en cárceles porque no tienen a dónde estar y ahí están sus madres? Bueno, en principio agradecer a los señores ministros ayer concurrentes a la ceremonia. Han estado el ministro, los ministerios de Justicia, de la Mujer, de Inclusión Social, de Salud, los señores congresistas, también parlamentarios andinos, en fin, todas las organizaciones, también la CEDRO y otras organizaciones no gubernamentales han participado de la reunión y me pareció muy bien, sobre todo porque, veamos, hay población vulnerable en el país, que son los niños. Entonces, visitando los penales, descubrimos que los niños que tienen, o los infantes que tienen 0 a 3 años, viven con su mamá. Entonces hemos empezado a hacer las encuestas, las conversaciones, lo que hemos pedido, lo básico, ¿no? La vacunación, y muchísimos no están vacunados. Algunos sí, que sus mamás o sus esposos o alguien visitante lo saca y lo lleva. Y luego el tema de la nutrición, el tema de los suplementos, muchas preguntas, y todos eran negativo. Y de parte del Estado hay pues un programa de vacunación, ¿no? El Estado, a través del Ministerio de Salud, tiene un programa de vacunación, tiene un programa de crecimiento y desarrollo, tiene un programa complementario de alimentación, que son los PANFAR, hay muchos programas, pero ninguno llega al penal. Y entonces, yo no sé, es que nos hemos deshumanizado, ¿no? Eso hay que decir como una conducta crítica del sector público, nos hemos deshumanizado. Entonces, este programa apunta a coadyuvar ese esfuerzo para que los servicios del Estado, que están creados además, lleguen donde deben llegar. Eso es número uno. Eso estamos hablando de los infantes de 0 a 3. Pero hay niños de 3 a 18 años que pierden arraigo, conectividad con los padres, básicamente con las mamás. Entonces, para ellos, ya hemos conversado con el INPE, gracias al doctor Javier Yaque, ¿no? Vamos a instalar las cabinas para que se comuniquen los padres o las madres con sus hijos por fuera, pero más amigable, con imagen, vía internet, ¿no? Conectividad a través de muchas plataformas que hay, y para que sigan manteniendo eso, porque los niños muchas veces a la población, al papá o a otras personas, no le confiesan algo que sí le pueden confesar a una mamá. Y entonces queremos adelantarnos, que esa población amenazada, vulnerable, tengamos rápidamente la identidad para empezarle a dar cobertura de protección. No esperar que esté violado, no esperar que esté golpeado, sino en línea, porque es una población altamente vulnerable. Y luego iremos al penal de varones también a hacer lo mismo, porque papá que ya no sustenta el hogar, ¿de dónde están? Entonces, porque usted ve en la calle niños, o están orfanados porque sus papás o su mamá están en la cárcel. Entonces, una población vulnerable, mira, usted parte sobre solamente el hecho de 100.000 internos. Que cada uno tenga un hijito, son 100.000 niños vulnerables. Y si tienen 2, 200.000, y si tienen 3, entonces nuestro trabajo es justamente trabajar con el Ministerio de la Mujer, y por eso que ahora vamos a exhortar en absoluto que mayores presupuestos vayan para esa población vulnerable. Lo que queremos es una suerte de una sociedad distinta, una sociedad donde el Estado esté atento a toda esa población. De acuerdo. Entonces, ese es el programa, y luego iremos, para terminar, con el mismo programa Rompiendo Cadenas, a ver orfandad, después ir a todos los vulnerables, ¿no? Entonces, poco a poco, abrir
habremos contribuido con nuestro trabajo defensorial, que no requiere mayor presupuesto salvo la cobertura, que vamos a trabajar más. De acuerdo, solo ¿no? En corto, perdóneme, pero el tiempo nos gana y son tantos los temas que había que conversar con usted. Quería preguntarle por el rol de la Defensoría durante las anunciadas protestas contra el gobierno que se producirían a partir del 19 de julio. El día de ayer el general Arriola decía que se está trabajando conjuntamente Policía, Fiscalía y Defensoría del Pueblo. ¿Cuál es el rol de la Defensoría? El rol es vigilante. El rol es de exigir que se respeten los derechos, y justamente comienza primeramente con el documento que enviamos ya a la Corte Suprema, porque hay dos sentencias, la sentencia 270, recaído al expediente 274-2020, ¿no? Y la sentencia 1464 de 2021. Uno viene de Puno y uno de Apurímac, pero resulta que ambos son contrariamente diferentes en su análisis respecto al derecho a la protesta, ¿no? Y frente a eso tiene que uniformizarse un criterio en un plenario que tiene que hacer la Corte Suprema para distinguir claramente las acciones de carácter jurídico respecto al tema de las protestas, ¿no? Entonces, para nosotros como Defensoría del Pueblo está claro que la protesta es un derecho y que no se puede restringir la misma. No obstante, la condena absoluta a los actos de vandalismos. Y también estamos requiriendo al Ministerio Público que nos entreguen el informe cuántos están siendo procesados, investigados, porque no hay derecho de golpear a un policía. El policía es igual peruano como nosotros, cumple el deber y la función de dar protección, de dar cuidado, y no, pues no se le puede maltratar de la manera como se ha maltratado, que además es de dominio público. Ahora no podemos esconder pues esas imágenes, son golpes certeros a la cabeza, a ondas, una cosa y otra cosa, y naturalmente eso tenemos que condenarlo. Entonces la violencia condenada desde todo punto de vista no implica el rechazar una protesta o restringir o prohibir o proscribir cuando es una garantía de derecho constitucional. Entonces, la Defensoría está muy atento a brindar todas las garantías a la población que sale a protestar. Naturalmente la exigencia es en un clima de paz y no de violencia. De acuerdo. Usted se reunió en días pasados con miembros de uno de los grupos extremistas que han hecho plantones en casas, delante de las casas de periodistas, funcionarios, etcétera. ¿Por qué se reunió con ellos y qué es lo que conversaron? No los había visto yo. Lo cierto es que yo estaba, bueno, eso pasó creo que al segundo o tercer día que recién había llegado a la Defensoría, y había un grupo de gente que gritaba a las afueras de la Defensoría con parlantes y no permitía el diálogo con la persona. Entonces yo pedí que por favor, de qué era la protesta, y si hicieran pasar a 5 personas o 6 de los que estaban en el grupo, que pasaran para atender, para preguntarle de qué se trataba, y terminó la entrevista y todo bien. Entraron unos señores, lo primero que me enrostraron a mí que yo era caviar y que cómo era posible que esta institución no puedan cambiarse a toda esa gente, que deben votarle a toda esa gente. Entonces yo les llamé a la calma y le dije un momentito, la democracia implica tolerancia, yo respeto a ustedes, ustedes me respetan a mí. Y bajo ese clima se desarrolló la reunión y les dije: señores, ustedes tienen que aprender a respetar el Estado de Derecho. ¿Eso qué implica? Que las instituciones tienen que estar al servicio. Ustedes son bienvenidos cuando gusten, pero no de esa forma que están haciendo. O sea, yo reproché la conducta con el cual habían venido hacia la Defensoría del Pueblo. Y después que seguramente de esa experiencia, lo seguirán. Claro, después de esa experiencia, perdóneme, ¿cómo juzga usted o cuál es su opinión, vamos a ponerlo así, para no hablar de un juicio, sobre la fotografía que se difundió ayer el día sobre la reunión del viceministro, la viceministra de Cultura, con representantes precisamente de la resistencia? No sé yo la forma, si fue una cita o si fue el solo hecho pero ahí vamos en el tema. Yo expreso estaba programada, era una cita que habían además solicitado. Yo jamás los programaría, sobre todo ahora más que ayer. ¿Sabe por qué? Porque es reprochable que se amenace al presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Mi absoluta solidaridad con el presidente del jurado y con todo el sistema electoral y con todas las autoridades. No puede ser que vivamos en un anarquismo de una amenaza, de que hay gente que por el solo hecho de ponerse al frente de tu despacho empieza a gritar y vamos a tener miedo. Por eso que yo no les tengo miedo. Le dije que pasan, a ver, que me digan a mí que lo que tienen que decirme. Por eso les hice pasar, lo estoy explicando. Pero jamás yo toleraría una actitud, digamos, totalmente anarquista, totalmente violentista frente a este hecho. Ese es reprobable. Hay que rechazarlo y debemos rechazar todas las instancias.
porque ya son conductas que no se adecúan a una convivencia en un clima de paz y más para fortalecer democracia. Así que mi condena total a todos esos actos que van contrarios a las libertades, sobre todo la libertad de opinión, la libertad de expresión y la libertad de que cada uno acoja el pensamiento que crea conveniente, en tanto no sea lesiva al resto, ¿no? De acuerdo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido Josué Gutiérrez, el defensor del pueblo, quien ha conversado con nosotros aquí en Ampliación de Noticias sobre varios temas. Nos han quedado, por supuesto, siempre nos van a quedar temas pendientes, pero será para una próxima oportunidad. Solamente un minuto. Hay que hablar de la amenaza del narcotráfico, que es muy fuerte en mi Amazonía. En Loreto, en Ucayali, donde nunca hubo sembrío de hoja de coca, hoy día está campeando el narcotráfico y siempre tenemos un estado reactivo antes que un estado preventivo. Estamos con el tema de la minería ilegal, con la tala de bosques. No se imaginan el daño que se está causando, no solamente al medio ambiente natural, sino a la población indígena originaria. Vuelvo a repetir, si no tenemos un Estado que proyecta seguridad a su población, vamos a seguir en lo mismo. De acuerdo, tomamos nota de esos temas. Y eso hablaremos la próxima porque estamos haciendo las visitas. Y minería ilegal. Gracias por haber introducido esos temas. La próxima vez conversaremos eso. Señor defensor del pueblo, gracias por su presencia en RPP. Que tenga usted buenos días.